Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Héctor Muedano y como siempre un placer estar con todos vosotros de nuevo. En el vídeo de hoy arrancamos con módulo nuevo, energías renovadas, terminamos la parte de corporate y bueno, pues nos metemos de lleno en renta fija. Un módulo denso, un módulo duro, pero que bueno, que yo creo que sin duda lo vamos a sacar como todos los anteriores. En primer lugar, también agradeceros a todas aquellas personas que estéis llegando nuevas al canal, por las preguntas, por las dudas, por todos los mensajes que me llegan a través de LinkedIn, de Rankia, es decir, bueno, creo que se está haciendo muy buen trabajo y se ve todos los días, ¿no? Con el crecimiento en suscriptores, en número de reproducciones y como os digo, ¿no? Pues muchísimas gracias por seguir ahí. Y a todas las personas que a lo mejor tenéis un examen pronto, pues oye, muchísimo ánimo y cualquier duda, pues ya sabéis, me escribís y vamos para adelante. Dicho esto, arrancamos, como os decía, con renta fija, representa un 11% sobre el total del examen. Ya sabéis que estamos siguiendo pues el orden principal o un orden que os dejé en el primer vídeo, un poco explicando la metodología y bueno, que como veis pues es una parte realmente importante de todo el examen y que concretamente la parte de cálculo pues va a ser un poco compleja. Pero bueno, no nos desanimemos, simplemente paso a paso, porque no todo es cálculo, sino que hay parte de teoría y si vas un poquito más flojo en unos conceptos, pues a lo mejor lo recuperas en los otros. Dicho esto, ¿qué es la renta fija? Pues la renta fija son los mercados de deuda. Cuando un emisor emite una determinada deuda, pues existen compradores que la compran y ese emisor pues se compromete, se obliga a realizar en función de una determinada estructura, que será la que conforme el bono, pues a pagarle unos intereses y un principal en un tiempo y una forma determinados. Este es el concepto básico de qué es un bono, cuál es el mercado de renta fija y es importante que señalemos que no se denomina fija porque no haya ningún riesgo, sino porque conocemos desde el principio la cantidad que nos van a pagar en cada plazo. Como siempre, ¿no? Nosotros teníamos una serie de flujos, luego veremos las estructuras, si me pagan todo al final, si me lo van pagando, pues no sé, de forma anual, de forma trimestral, de forma semestral, y se denomina fija porque yo ya sé previamente cómo van a ser pues estos pagos recurrentes o no recurrentes que voy recibiendo. Como índice de contenidos, que ya sabéis que me gusta poneros al principio, una introducción y definiciones, luego hablaremos del mercado de renta fija, pues su funcionamiento, emisiones, financiación, un poquito de todo. Hablaremos de valoración de títulos de renta fija, asset-backed securities, estimación de riesgos y rentabilidades. Ojo, si hablamos de riesgos porque no implica que siempre vayamos a cobrar, pensad que hay un riesgo de default en el caso de que quien nos ha vendido esa deuda pues no la pueda pagar finalmente, y luego por último la parte de riesgo crediticio que veremos al final, probablemente con las agencias de rating y de calificación. Por lo tanto, un contenido interesante, un contenido duro, denso, como digo, pero bueno, oye, vamos a por ello y vamos a tratar de disfrutarlo al máximo. Bien, dicho esto, habíamos explicado qué es un bono, qué es la renta fija, como digo, son valores de deuda que pueden ser emitidos por empresas o por gobiernos. Aquí tenéis un poco esta ilustración en la cual yo entrego un compromiso de deuda, entrego un papelito que dice que yo, vamos a poner aquí, le debo a una persona pues un determinado capital por el hecho de habérmelo prestado en un momento determinado. Entonces yo tengo una deuda con esta persona y pacto con ella pues unas determinadas condiciones, unos determinados intereses y unos determinados plazos para devolverlo. Es importante también entender que yo, entre comillas, voy a tener garantizado el recobro, ¿no? Pensar que a lo mejor si es una entidad solvente o es un gobierno, pues por eso a veces se entiende como activos libres de riesgo a este tipo de bonos, porque se supone que siempre nos van a pagar, pero eso no implica que los movimientos de los bonos se puedan mover. Ahora explicaremos por qué. Simplemente lo que, entre comillas, tengo garantizado es que si yo me espero al vencimiento de ese bono, habré cobrado todos los cupones o esos intereses más el principal que me habrán devuelto. Pero, como digo, habréis visto muchas veces que el mercado de bonos se mueve, el mercado de bonos pues crece, decrece, hay bonos que valen más, hay bonos que valen menos, y esto es lo que vamos a tratar de explicar en el día de hoy, y bueno, pues que se vea de una forma clara. Principalmente, ¿por qué se mueve el mercado de bonos?
Bueno, pues el mercado de bonos se mueve porque existe un concepto como es el de que siempre vamos creando más deuda. Entonces, a mayor deuda, mayor deuda, ¿qué es lo que le ocurre a los países? Pues que si yo tengo una deuda A, pues que equivale a 100 millones, probablemente si yo quiero emitir otros 100 millones, otro paquete de deuda B de otros 100 millones, probablemente el precio de esta deuda no va a ser el mismo. Aquí a lo mejor tengo que pagar un 2% y aquí, como ya tengo un extra, como tengo un mayor riesgo, pues me toca pagar un 3%. ¿Qué es lo que pasa? Pese a que no es la misma deuda, pese a que en este caso a priori debería de tener mayor derecho de cobro en la primera porque se ha emitido antes que en la segunda, en el caso de países y en el caso de economías que se entiende que toda esta deuda se va a pagar, el hecho de emitir más deuda condiciona la anterior. Y aquí tenéis un ejemplo muy sencillo. Si tenemos una deuda comprada o tenemos un bono a 10 años del Estado español que ofrece una rentabilidad del 1,37, pensad que pues, España vuelve a emitir nueva deuda y se sigue endeudando. ¿Qué es lo que pasa? Que en las siguientes emisiones va a tener que pagar un cupón o va a tener que pagar una rentabilidad mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que partiendo de la base que este bono a 10 años nos lo van a pagar también este y este, es decir, que nos van a pagar los dos porque entendemos que es libre de riesgo, vamos a pensar, claro, el inversor siempre va a tender a querer la del 1,5 en vez de la del 1,37. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro bono va a disminuir de valor. Esto no implica que no nos vayan a pagar lo que hemos pactado, pero simplemente si yo no me quiero esperar hasta el final de los 10 años, si yo tenía pensado que pues, las economías o los bonos iban a cambiar de precio para especular, pues el problema que tengo es que a medida que hay más deuda, ese valor del bono se va depreciando. Y aquí lo tenéis muy bien explicado. Fijaos, es cierto que a vencimiento vamos a recibir el 100% de nuestro nominal invertido, es decir, esos 100 euros o esos 1000 euros más el 1,37%, pero ¿qué ocurre? Que si durante esos 10 años necesitamos liquidar nuestra posición o necesitamos amortizarlo, tendremos que hacerlo a un precio inferior. ¿Por qué? Porque existen otras alternativas que pagan más y que por lo tanto son más cotizadas o son más preciadas. Aquí también tenéis ejemplos a día de hoy de cómo están cotizando. Fijaros, rendimientos negativos, esto es bastante inusual, pero bueno, y sobre todo en la situación en la que estamos, con el tema COVID, etcétera. Y el bono español a 10 años, pues a un 0,04. Pues bueno, me parece una porquería. Esto sobre todo está para inversores de forma institucional. Hablaremos también de que han sacado incluso bonos a 100 y 200 años, que esto pues está obviamente hecho para entidades aseguradoras, empresas que necesitan pues cuadrar unas cantidades muy grandes de fondos, pero bueno, para el inversor particular no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué más vamos a ver? Pues bueno, las tipologías de renta fija, como digo, existe pues la vía de la deuda pública, la vía de la deuda privada, y lo único que debemos de tener en cuenta es que, pues bueno, cuando hablamos de títulos de renta fija, pues activos financieros, ¿no? Parecidos a los de los préstamos bancarios, lo único es que está más paquetizada y en vez de ser 1 a 1, pues en este caso las personas que han comprado los bonos, pues se encuentran en un mercado, pueden negociar entre ellos, se pueden mover, pueden bueno, se modifica un poco, ¿no? Las reglas del juego. En vez de ser un contrato 1 a 1, es un contrato con un mercado mucho más global en el que ese mercado pues incluso puede variar en función de la compra y la venta entre unos y otros. Como digo, siempre va a depender de qué, de la capacidad que tiene ese emisor de devolver la deuda a pues todos sus bonistas. Importante también hablar de la terminología. Cuando me refiero a emisor, es la entidad que emite esa deuda, esos títulos, la entidad que se compromete a devolver la deuda que ha solicitado. Cuando hablamos de principal o nominal del bono, será la cantidad que se pide prestada al emisor, pues vamos a poner que es un bono de $1000. Este sería el principal. En el caso del cupón serían los intereses, vamos a poner que va a pagar un 1,5% de intereses. Este sería el cupón. Y luego por último la fecha de vencimiento, que es el momento en el que el emisor pues debe de haber amortizado al 100%, debe de haber devuelto el principal más los cupones, ¿vale? Probablemente, y de normal pues suele coincidir con el final del préstamo, porque en ese momento cuando ya has devuelto todo no te queda más y se extingue la relación.
Después también es importante pues hablar de las agencias de calificación, agencias de rating, en las cuales pues bueno, tratan de darle una calidad crediticia a las empresas para dentro de los mercados valorar cuánto vale cada bono o cada emisión de deuda. Después también por último, y ya casi terminando, pues hablaremos del concepto de la madurez de un bono. La madurez de un bono, como decíamos, es la fecha de finalización del contrato de la renta fija, es la final en la que ya hemos devuelto pues todas estas obligaciones y que por lo tanto pues se considera como el contrato extinto. Dos tipologías, cuando hablamos de periodos inferiores a un año, nos referimos a bonos de renta fija a corto plazo, hablaremos de mercado monetario o Money Market Securities, aquí tenéis muchísimos fondos de inversión. En el caso y en el vídeo que hemos realizado del sobre compra de acciones en DEGIRO, tenéis también una mención a este aspecto, porque DEGIRO, como decíamos, no podía tener liquidez, sino que invierte todo tu capital en mercados monetarios, renta fija a muy corto plazo, esto se mueve muy poquito. Y luego los periodos superiores a un año, que ya se consideran como mercados de capital o capital market securities. Bueno, simplemente tenerlo en cuenta. Existen bonos también en los que no tienen una fecha exacta de pago, es decir, no se compromete la empresa. No es que no te lo vaya a devolver, pero la empresa no se compromete a una fecha exacta. Hay algunos que son más flexibles, otros que tienen unos periodos más amplios, pero como digo, yo no sería particular a invertir en perpetual bonds, salvo que tuviese una yield o un porcentaje de rentabilidad muy alta. Sí que es verdad que esto se utiliza pues para otro tipo de operaciones o, bueno, cosas algo más complejas, que en este caso para el CFA no nos van a pedir, pero simplemente que tengáis en cuenta que cuando escuchéis la palabra perpetual bonds, implica que no existe una fecha exacta de madurez o de extinción del contrato de renta fija. Y nada, simplemente lo vamos a dejar aquí, vamos a empezar poquito a poco, vamos a empezar con conceptos teóricos que no sean muy complejos y, como os digo, cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, dejádmela en los comentarios. Os agradezco muchísimo el apoyo y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.